Jóvenes, buenas noches a todos, mil disculpas ahí por la situación, pero créanme que ya llevo varios minutos de estar intentando ingresar y no podía. Así es que perdonen ahí por el atraso, por los 18 minutos tarde, mil disculpas. No es lo usual, pero pues ahora tuve problemas para el ingreso. Bueno, No se preocupe, Lick, a todos nos pasa. No tenga gracias. pena, licenciada. Igual está lloviendo. Sí, yo creo que ese es el problema, porque sí hay un poquito de problema de inestabilidad en la conexión. Bueno, vamos a arrancar de nuevo, por favor. Esta diapositiva que tenemos en pantalla, vamos a avanzar con ella. Espero que ya tengan todo su material a la mano para que lo puedan ya ir anotando, haciendo todas las anotaciones que corresponden. Y pues, muchas gracias ahí por la paciencia, ¿oyeron? Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar explicando esta diapositiva. Hay dos clases de tipos de conflictos que siempre vamos a encontrar en materia de trabajo. Los conflictos individuales y colectivos. Individuales, ustedes saben que es solamente una persona, un trabajador, un patrono. Colectivos, pues son varios trabajadores, varios patronos o varios trabajadores y un patrón. La clase de conflictos que podemos, la clase de conflictos colectivos de trabajo que vamos a encontrar para solucionar los conflictos laborales que se puedan dar serían un conflicto colectivo de carácter jurídico y un conflicto colectivo de carácter económico-social. Siguiente diapositiva. Los conflictos de carácter jurídico los vamos a encontrar regulados en el artículo 292 del su Código de Trabajo. Vayamos de una vez, por favor. Abramos su Código de Trabajo y en el artículo 292. Vamos a ubicarnos. ¿Ya están todos? ¿Su código de trabajo? Sí, licenciada. En ese artículo 292 vamos a encontrar la competencia por materia y por cuantía. Los juzgados de trabajo conocen en materia de instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones, inciso A, todas las diferencias o conflictos individuales y colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores. Y entre aquellos que solo entre estos, derivados de la aplicación de las leyes, reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Licenciada, no la escuchamos. Sí, voy a volver a repetir. Los conflictos que surjan entre la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo. Significa, cuando escuchemos esta primera parte, conflictos que surjan de la aplicación de leyes y reglamentos de trabajo, de aplicación. Entonces, subrayanla, por favor, ya sea en su código de trabajo, el artículo 292, inciso A, o bien en su diapositiva. La aplicación significa que ya existe un instrumento
ya hay un instrumento legal con el que vamos a trabajar. Entonces, cuando no, el conflicto jurídico de carácter jurídico se va a utilizar cuando ya tengamos, aquí lo menciona, un contrato de trabajo, un reglamento de trabajo o bien un pacto colectivo o convenios colectivos de condición de trabajo. Si ya tenemos el instrumento redactado, impreso, pero uno de los artículos no se cumple, está creando confusión, o bien una de las dos partes no está cumpliendo con la aplicación de alguno o varios artículos, entonces es cuando vamos a utilizar y vamos a plantear el conflicto de carácter jurídico. ¿Sí? Este tipo de proceso, aquí lo dice, se debe de llevar a cabo en la vía procesal a través del juicio ordinario laboral. Sí se recuerdan del juicio ordinario laboral, ¿verdad? Pregunto, ¿sí? ¿Lo vieron el semestre pasado? No, sí. Vamos a ver si lo tengo aquí a la mano. Denme un segundo, voy a ver si se los puedo proyectar. Este tipo del juicio ordinario laboral fue material de estudio del semestre pasado. Vamos a ver. Aquí está. ¿Me dicen si lo ven? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Este proceso se va a llevar a través del juicio ordinario laboral, o sea, va a llevar todo este procedimiento atrás. El discutir y el denunciar y el plantear el cumplimiento del reglamento, del contrato, de un pacto colectivo o bien de un convenio colectivo. En la vía procesal del juicio ordinario. O sea, este es el tipo de proceso que se va a aplicar para poder discutir o llevar a cabo el conflicto colectivo de carácter jurídico. ¿Estamos ahí claros todos? ¿Sí? Ahora bien, vamos al otro conflicto de carácter jurídico. Este procedimiento nos va a servir para presentar mi denuncia, para presentar mi demanda colectiva, o sea, un conflicto colectivo de carácter económico-social. A través de este procedimiento, vamos a generar cambios o vamos a exigir en su momento mejoras, ya sea de carácter económicas o bien de carácter social. ¿Se recuerdan que anteriormente hemos visto todo ese fundamento legal relacionado al conflicto colectivo? ¿Alguien estaba levantando la mano? No, ¿verdad? Bueno. El conflicto colectivo de carácter económico-social es el procedimiento que nos va a servir para poder crear mejoras, mejores planteamientos económicos, mejores planteamientos sociales, que se mantenga una mejor, que se superen las condiciones que ya el Código de Trabajo, que la Constitución controlan. Necesitamos superar las condiciones que actualmente tenemos y lo vamos a lograr a través de plantear un conflicto colectivo de carácter económico-social. Nos vamos a ir al fundamento legal. Artículo 292, inciso B. ¿Lo tenemos en su Código de Trabajo? Sí, licenciada. Muy bien. Sí, licenciada. De todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituya el Tribunal de Arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del capítulo tercero de este título, también
tienen también facultad de arreglar en definitiva con los mismos conflictos una vez que se constituya el Tribunal de Conciliación, conforme las referidas disposiciones. En este sentido, el inciso B nos faculta para que a través de un conflicto colectivo de carácter económico, social, porque son las mejoras que la ley nos permite buscar, de carácter económico social, plantear, dice, el conflicto colectivo ante los tribunales. Cuando hablamos de tribunales, estamos hablando de cuántas personas que integran ese tribunal. Pregunto. Ya lo discutimos ampliamente la clase anterior. ¿Cuántas personas integran el tribunal? Gracias, Pedro. Por 3 personas, licenciada, uno, el que preside, Ujú. es el juez, o sea, el que preside es el juez del órgano, Ajá, y el un juez presidente. representante, sí, el juez presidente, y los vocales sería un representante de patronal y uno de los trabajadores, eso según he entendido. Así es. Artículo 293. En la clase anterior lo vimos, jóvenes. ¿Se recuerdan que agotamos este tema? Ustedes tenían que saber cómo tenía que estar integrado ese tribunal para luego poder empezar ya a platicar sobre los conflictos colectivos. Entonces, la base legal es el artículo 292, literal B. Luego nos da otros fundamentos legales, 374 y 239 al 56. 374, ¿de qué nos estará hablando ese fundamento legal? Vayamos a verlo, les voy a dar un minuto para que revisen el artículo 374 al 413. ¿Ya llegó? ¿Ya lo ubicó? Nos habla sobre el arreglo directo. El arreglo directo es la primera acción que toma la parte trabajadora para poder hablar con su patrono para que éste pueda entrar en la primera negociación. Se recuerda que también vimos, yo sé que sí, que era negociación colectiva. ¿Se recuerda? Lo vimos en la clase anterior. Ya vio la diapositiva, ya se recordó. Es aquella que se realiza entre los trabajadores de la empresa normalmente, aunque no siempre, estén reunidos a través de un sindicato o grupo de sindicatos o empresas representantes del sector. ¿Qué buscamos con la negociación colectiva? Ese acercamiento para poder discutir, ¿qué cosa? Mejoras de carácter económico, social. Pero el conflicto colectivo de carácter económico-social va a poder nacer a la vida jurídica cuando se haya finalizado esa negociación. Artículo, por favor, 51. Vamos al artículo 51. Espero que tengan impresas sus hojas y que vayan ahí en sus hojas anotándolo todo. Este material está cargado desde el primer día de clases. Bueno, artículo 51. ¿Ya lo tenemos? En el artículo 51 vamos a encontrar la negociación en la vía directa. O sea, ¿qué quiere decir la negociación en la vía directa? El poder hablar directamente con mi patrono y plantearle nuestras necesidades. Las necesidades son de carácter económico, social.
es cierto, el Código de Trabajo establece las garantías o bien prestaciones mínimas. La Constitución también, pero necesitamos mejorar las que actualmente tenemos, derivado de la función del trabajo que se realiza, o bien el Código de Trabajo no cubre esas mejoras que necesitamos que el patrono reconozca. En la vía directa, estamos en el inciso C, segundo párrafo, artículo 51. ¿Ya lo ubicó? Me levanta la flechita por si alguien se me queda ahí o alguien levanta la mano. Por favor, ubiquen el artículo 51, inciso C, segundo párrafo. ¿Ya lo tenemos? Sí, licenciada. Gracias. Dice, fíjese bien, este es el primer paso y ahí le pusimos paso 1 en la clase anterior, paso 1, para la negociación en el pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración. Perdón, jóvenes, denme un segundo. Mil disculpas, tuve que atender una llamada que me estaban pidiendo una información de coordinación de la secretaría, perdonen. No se preocupe, Retomo, licenciada. perdonen, retomo nuevamente la lectura. Dice, para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima. El proyecto, subrayenlo ahí, el proyecto a efecto que se discuta en la vía directa. El proyecto, todo eso subrayado, a efecto que se discuta en la vía directa. ¿Qué quiere decir? Estoy debidamente organizado, recuérdense, nos podemos organizar a través de un comité ad hoc, de una coalición de trabajadores o a través de un sindicato. Estamos los trabajadores debidamente organizados y le vamos a plantear a través de un proyecto al patrono las situaciones en las que necesitamos esas mejoras económicas o sociales. Podrían ser 10, podrían ser 5, podrían ser 4. La cantidad de mejoras que se necesite. O con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquiera u otros amigables componedores. Aquí viene lo importante, el plazo, ¿cuándo finaliza esta negociación en la vía directa? Si transcurrido 30 días, si transcurrido 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrón, las partes, o sea, patrón o trabajadores, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, o sea, sobre las peticiones que se hicieron, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo, planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o puntos en discordia. Para este efecto, de ser posible, junto con el pliego de peticiones, se presentará
la comprobación de los puntos convenidos. Esto significa que si en la vía directa se tuvo un éxito del 60% o del 70%, que se ha aceptado únicamente de 10 peticiones que hicimos, solo fueron aceptadas 7 o 6, pero hay 4 puntos que están en discordia, que no logramos encontrar un punto de equilibrio. Entonces, todo ese resumen se le presenta al juez a través de una demanda colectiva. O sea, usted se recuerda, vamos a ver, en el esquema del juicio ordinario, la demanda que se elabora, ¿verdad? Como primer escrito. Esta demanda que se elabora como primer escrito, así se elabora la demanda de un conflicto colectivo. Y ahí le va a detallar a usted, al patrono, al juez, le va a plantear usted cuáles son los 7 puntos en los que sí están de acuerdo, pero 3 puntos se quedaron en discordia. Entonces, dada esa situación, los únicos puntos con los que vamos a plantear el conflicto colectivo van a ser 3, si ese fuera el caso. Entonces, aquí, artículo 51, segundo párrafo del inciso C, tenemos la parte procesal de la vía directa o la negociación directa. Este párrafo nos indica que cumplidos los 30 días, fíjese bien, aquí es algo importante. No sé si alguno tiene dudas en preguntar si son 30 días hábiles o 30 días corridos. ¿Qué cree usted? 30 días hábiles. El planteamiento de llevar a cabo la vía directa está dentro de su código de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí en el artículo 51, aunque es una negociación que la vamos a hacer directamente frente al patrono, pero el código de trabajo nos está diciendo el orden en que lo tenemos que realizar, ¿sí? Bueno, Pedro, vamos a ver si tú tienes la respuesta. Dime, Pedro. Sí, no son 30 días hábiles, licenciada, son 30 días de corrido, así dice el código de trabajo. No recuerdo dónde lo leí, pero sí lo leí. Vaya, muy bien, medio punto te doy nada más. Jóvenes, los plazos. Se recuerda que ya hablamos de los plazos en materia ordinaria y materia colectiva. Vayan, por favor, los plazos en el proceso colectivo o en la negociación, en la vía directa, se van a aplicar los plazos que se manejan en materia colectiva, porque es el primer procedimiento que da lugar a plantear el conflicto colectivo ante los tribunales. El conflicto colectivo ya lo tenemos, pero necesitamos presentarlo ante una autoridad competente porque la negociación directa fracasó. De 10 peticiones que teníamos, solamente nos aceptaron 2. Tenemos en disputa 8. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, váyanse al artículo 324. Ahí tienen los plazos a aplicarse en materia de trabajo. Plazos, ahí escríbale plazos, ¿sí? Los plazos en materia de trabajo. Vamos a leerlo despacio. Por favor, es necesario que usted aprenda a leer, no lea de corrido, tiene que ir leyendo despacio. Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán
en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse salvo de fuerza mayor. ¿Cuáles son las diligencias de prueba? Al momento cuando se señale una audiencia y se estén recibiendo medios de prueba. Eso dice acá. Y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Bueno, le voy a colocar ahorita la diapositiva del juicio ordinario. Si es un juicio ordinario, y esto yo sé que usted sí se lo sabe al 100, porque eso fue lo que vio en el semestre pasado y según los datos que me enviaron de coordinación, todos ganaron con 100. Espero que no me hayan mandado los datos equivocados, ¿sí? Bueno, ¿qué plazo opera? ¿En qué plazos debe de operar el juicio ordinario? ¿O cómo entendemos los plazos ordinarios? Vamos a ver, Pedro. ¿Lo sabes? Diego. Licenciada, buenas tardes. Yo le quería hacer una consulta, se cortó un poco la señal y no escuché qué artículo estaba leyendo anteriormente con el tema de los plazos. Muy bien. 324. Bueno, Gracias, los, licenciada. los plazos que operan en el juicio ordinario laboral, ¿sí? Ahí vamos a pedirle a Gustavo que les comparta este esquema porque tal vez no todos lo tienen o no, si no cursaron el semestre conmigo, posiblemente pues no lo tengan. Si no, con mucho gusto se los compartimos. Los plazos son ordinarios. ¿Cuál es el horario en que el organismo judicial funciona? ¿Sí? Por favor, ustedes fueron a audiencias, me imagino. De 8 a 3 y media. ¿Perdón? De 8 a 3 y media. Gracias, Diego. De 8 a 3 y media. Ese es un plazo ordinario y común. Ese es el plazo ordinario. De 8 a 3 y media. Ese es en horas. Luego, ¿qué días? De lunes a viernes. Exacto. De lunes a viernes de 8 a 3 y media. Ese es el plazo ordinario. El primer párrafo del artículo 324 nos está diciendo que si fuera de ese horario y en un proceso ordinario necesitamos más tiempo, el juez está facultado para poder ampliar ese tiempo. En lugar de que sean las 3 y media, que sean las 4. Por ejemplo, el juez envía a un notificador y el notificador hasta las 3 y media tiene para realizar esa notificación, pero salió a las 3 de la tarde del juzgado y va hasta la zona 25. Recuérdese que el juzgado, el centro laboral está en la zona 10 y la zona 25 está carretera al Atlántico. No va a llegar en media hora. Entonces el juez, ¿qué hace? Le amplía tiempo para cumplir esa diligencia en específico. ¿Me están comprendiendo? Pregunto, sin pena, me dicen, no tengan pena, vuelvo a repetir otra vez lo mismo. Licenciada, buenas tardes, mucho gusto. Hola, Axel, dime. En este caso, entonces, esto sería para la notificación, ¿verdad? Del plazo del que está hablando. Sí. Es Gracias. el plazo del juicio ordinario. Todas las diligencias de un juicio ordinario se van a realizar dentro del horario hábil del organismo judicial. ¿Cuál es el horario hábil o el horario ordinario? De 8 a 3 y media. Sí,
en algún caso específico el horario es insuficiente y hay que realizar una diligencia urgente, el juez es el único que está habilitado para poder generar y ampliar el plazo o el tiempo en materia ordinaria. ¿Estamos ahí? Sí. Segundo párrafo. Perdón, Axel, dime. No, solo quería darle las gracias ahí por la aclaración. Gracias. Muy bien. Segundo párrafo del artículo 324. ¿Sí? Segundo párrafo, ¿estamos? Va. Lea despacio, por favor, y poniendo atención. Para la sustentación de los conflictos de carácter económico-social, mire, ahora ya estamos hablando de lo que nosotros estamos estudiando. Para la sustentación de los conflictos de carácter económico-social, subraye esto y por favor que no se le pierda. Todos los días y horas son hábiles. Ese es el mayor principio de la tramitación de este conflicto colectivo de carácter económico-social. Todos los días y horas son hábiles. ¿Me entiende? Si el conflicto colectivo lo plantearon hoy, lo presentaron en el Centro de Justicia Laboral, ahí en el centro laboral, lo plantearon hoy a las 3:25, el juzgado que le corresponda calificar el conflicto colectivo, determinar si llenó los requisitos legales, el notificador que tenga que salir a notificarle a las partes no se puede mover del juzgado o del centro laboral. No se puede mover porque el juez está calificando el proceso. Cuando emita la primera resolución de trámite, a esa primera resolución de trámite le llamamos la resolución de prevención. Esa resolución es sumamente importante. La misma palabra lo dice, de prevención. Al escuchar usted la palabra prevención, ¿qué entiende? De prevenir algo a futuro. Uh-huh. Prevención, cuidado, alto, ¿sí? Usted ya sabe que le están haciendo una advertencia. Cuando usted va manejando y no lleva licencia y le dice al policía, mire, le voy a dar una llamada de atención, le voy a prevenir. La próxima se le asigna su multa y será duplicada. Usted ya sabe que la prevención es que le están dando una advertencia. Entonces, esa primera resolución del conflicto colectivo es una advertencia a las partes. Si decimos conflicto, ¿qué entendemos que está pasando? Que hay problemas, ¿verdad? Son disputas en ambas partes. Exacto. Hay problemas. La parte patronal está molesta porque los trabajadores se organizaron y están exigiendo más de lo que él les está dando. Están pidiendo, por ejemplo, si la ley establece 15 días hábiles para irse de vacaciones y descansar una vez cumplido su año laboral, y ellos están pidiendo 20 días, ¿al patrono le va a agradar o le va a molestar? Recuérdese que ese tiempo es remunerado, ¿verdad? ¿Cree usted que con gusto se lo va a dar el patrono? No, hay conflicto. Lo van a querer. Exacto, hay conflicto. Entonces, el planteamiento de este conflicto económico
de carácter económico-social es porque hay una disputa, hay un problema entre las partes y solamente un juez puede mediar. Entonces, esa resolución que se emita es de carácter urgente. ¿Por qué? Porque el juez, en ese momento que se le presentó la demanda, al momento de presentarle la demanda al juez, a partir de ese momento que reciben la demanda, le ponen el sello de recibido, a partir de ese momento, la parte patronal ya no puede tocar a los trabajadores, ya no los puede despedir. El patrono molesto, porque le plantearon un conflicto colectivo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Despedirlos a todos. Esa es la primera acción de represalia que se va a dar. ¿Sí? Esa es la primera acción de represalia que se va a dar. Despedir a todos los trabajadores, como el patrono lo va a decir con sus propias palabras, que se amotinaron para poder crear una revuelta en el trabajo. No va a reconocer la figura con la que ellos están trabajando, ya sea comité ad hoc, coalición de trabajadores o un sindicato. Entonces, ¿el patrono qué va a decir? Lo que va a querer es despedirlos a todos. Esa es la primera acción que va a tomar. Pero como desde el momento que se plantea el conflicto colectivo ante el juzgado y se le pone el sello de recibido, a partir de ese momento, estos trabajadores ya no pueden ser despedidos sin una previa autorización de juez competente. O sea que para que el patrono pueda despedir a alguno de sus trabajadores, tiene que existir la autorización de un juez competente. Bueno, eso dice la prevención. Por eso es tan importante el plazo en el que se está desarrollando. Regresemos. Se planteó el conflicto colectivo a las 3:25. ¿A qué hora cierra sus funciones el organismo judicial? A las 3:30, 3:30. 3:30. Exactamente, a las 15:30 cerró operaciones el organismo judicial. Pero no puede dejar de conocer este conflicto colectivo, porque el segundo párrafo del artículo 324 perdonen, el segundo párrafo del artículo 324 dice, para la sustentación de los conflictos colectivos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles, ¿sí? Todos los días y horas son hábiles. ¿Por qué creen ustedes que la ley está siendo tan protectora en este sentido? Los escucho. Hola, licenciada. Por todas las represalias, como usted lo decía, que el patrón no puede tomar en contra de los trabajadores, como usted decía, los puede despedir, no habiendo esa resolución que usted decía que es de urgencia, el trabajador va a poder, el patrón no va a poder despedir a los trabajadores que lo demandaron, entonces yo pensaría que sí, por esas represalias. Por eso es que, como también el derecho laboral es un derecho tutelar, o sea, busca tutelarlos rápidamente y eficientemente los derechos de los trabajadores, por eso considero yo que sí, respecto a su pregunta. Gracias, Oscar, por tu intervención. Excelente. Dime, Juan, te escuchamos. Y luego... Buenas noches, licenciada. Yo considero que es porque el derecho al trabajo es un derecho fundamental, inherente a la persona humana.
Bien, recordemos que lo que dice Juan acá, le voy a agregar un poquito más, porque es el derecho del sustento de la familia. El salario que nosotros devengamos no es solamente para nosotros, es para llevar el sustento a toda nuestra familia. Dime, Magda. Licenciada, en este caso sería una forma de proteger al colaborador. Por ejemplo, en estos casos ahorita en los cambios de gobierno, administraciones municipales, se da mucho esta situación, ¿verdad? Entonces ya los grupos sindicales se están preparando para poderse proteger al momento de realizar el cambio el 15 de enero. Tocaste un gran punto ahí, Magda. En efecto, la verdad que sí, un punto muy medular. Miren, ustedes saben que los juzgados de trabajo, bueno, desde antes de la pandemia, pues manejaban una mora judicial. Aproximadamente en un año, 2 años, se estaban dando las audiencias, para llevar a cabo la primera audiencia y escuchar a las partes. Después, durante la pandemia, terminando la pandemia y ya habilitándose los juzgados de trabajo, ¿qué sucedió? Estas audiencias quedaron para 4 o 5 años. Imagínense, usted interpuso su demanda que en el mes de enero del año 2020, en el mes de marzo se da la pandemia, usted se quedó rezagado 5 años ahí, 3 años. Entonces, estos son los plazos ordinarios, ¿sí? En ese plazo ordinario, en esa situación y en esa línea es como se está trabajando. Entonces, es imposible cubrirlos. Ahora bien, sí, en su momento, el juicio colectivo, por eso es que todos los días y horas son hábiles, porque buscamos en su momento que el proceso sea ágil para proteger a los trabajadores que en su momento están en riesgo. Al quedarse en riesgo, los trabajadores pues están poniéndose en riesgo no solamente a un trabajador, estamos hablando de 50, 100 trabajadores. Magda lo advertía. ¿Qué sucede con las municipalidades? Cada vez que hay cambio de gobierno, el que llega a tomar el puesto, pues lamentablemente, pues despide a todos los trabajadores y en su momento estos trabajadores han sido contratados posiblemente con un reglón 029, posiblemente, pero al final han tenido un horario determinado, han estado contratados por los 3, 4 años, sin dejar un plazo intermedio del contrato. Luego, ¿qué sucede? Se va a buscar una reinstalación. ¿Por qué? Porque el patrono no puede despedir, la municipalidad no puede despedir a nadie porque se planteó un conflicto colectivo y al plantear el conflicto colectivo le bloquea la libertad al patrono de poder despedir a sus trabajadores. Tiene que pedirle seguir un debido proceso ante un juez de trabajo para que éste autorice el despido del trabajador. ¿Y por qué se hace esto? Porque el juez está evitando que la parte patronal, porque se le planteó un conflicto colectivo, vaya a tomar represalias en contra de sus trabajadores, ¿sí? Es una forma de protegerlos. Entonces, si en efecto hay pruebas suficientes, el trabajador es mal trabajador, ya se venció el plazo, ya se terminó la relación laboral por situaciones que específicamente lo demanda el contrato o bien el código de trabajo, entonces el juez va a autorizar que sí se despida al trabajador. Pero es un procedimiento, es un permiso que se le va a pedir. Pero las municipalidades lo hacen al revés. Primero despiden a todos los trabajadores. Luego
después de un año, después de 6 meses, ¿qué hacen? Plantear un, luego de ese tiempo, perdón, plantear un incidente de terminación de contrato. Así se llama el procedimiento. Incidente de terminación de contrato. Para que el juez autorice el despido de este trabajador, pero ya lo despidió. En cuanto él tomó posesión, ya lo mandó a volar y para eso ya pasaron 2 años. El juez, al momento, el trabajador tiene el derecho de que al momento que sea despedido y si está un conflicto colectivo vigente, tiene el derecho de pedir su reinstalación. ¿Y por qué va a pedir la reinstalación? Porque esa primera resolución de prevención lo advierte y dice, en esa primera resolución le dice al patrono, ni patronos ni trabajadores pueden tomar represalias entre sí. ¿Qué quiere decir? Usted, patrono, no puede despedir a nadie. Usted, trabajador, no puede destruir el patrimonio del patrón. Esa primera resolución es importante para poder proteger a las partes. Por eso mismo, esa resolución y los plazos de todas las horas y días son hábiles porque se busca proteger a las partes. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿O se me quedaron dormidos o ya no me comprendieron? ¿Vamos bien? Excelente. Está claro, licenciada. Bueno, entonces continuamos. Entonces ya sabemos que el paso número 1 es la negociación directa, artículo 51, ¿sí? 51 de su Código de Trabajo. Inciso C, segundo párrafo, artículo 51. La negociación en la vía directa. Agotado, transcurrido los 30 días en esa negociación y no se pudo llegar a ningún acuerdo o solamente el 50% se pudo llegar a acuerdo. Este micrófono no se oye la clase. Marvin, se te activó. Gracias, Marvin. ¿Alguien más le quedó su micrófono? Ahí está. Transcurrido los 30 días, el plazo en la vía directa se terminó. Cualquiera de las dos partes va a ir a plantear su conflicto de carácter económico-social, el que vemos en pantalla, lo va a plantear ante los tribunales de trabajo. El plazo que va a operar en la tramitación de este proceso es todos los días y horas son hábiles, ¿sí? Todos los días y horas son hábiles, porque se busca solucionar el conflicto lo más rápido posible para no perjudicar a las partes. Ahí nos mencionaba un segundo fundamento legal, 374, pero antes del 374, ¿qué encontramos? El 229, ¿ya lo vio? ¿Qué tiene el fundamento legal del 229? Yo sé que usted ya lo revisó. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 239? ¿Puedo, licenciada? 239. Artículo Aquí aparece 200. otra ¿Se lo leo, figura. licenciada? Sí, gracias. Ok. Artículo 239. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo de una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono
los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. Gracias, Axel. Bueno, aquí me van a dar la tarea. Se recuerda que en su momento platicamos de que averiguaran ustedes qué había sucedido con la potestad que la ley, por qué la ley, por qué los juzgados de trabajo le autorizaron al organismo judicial de que podía despedir a sus trabajadores. ¿Quién lo pudo averiguar? En lo que ordenan sus ideas, vamos a ver, Aileen, ¿qué dices tú? Perdón, Lisa, es que es una duda, es que en mi código de trabajo el artículo 238 está derogado. No, es 239. Estamos con el No, fundamento legal. ajá, el 39, pero aquí dice que la huelga ilegal es el que no llena los requisitos que establece el artículo 238 y ese a mí me sale derogado. Pero Sí, entonces está bien. ¿Sí está bien mi código? sí, Ah, 200. Los requisitos que establece el artículo 241, dice. El primer párrafo. en eso es que está mal mi código entonces, porque Sí, aquí me sí. dice mi código 38 y es 241 entonces. No, es 241. Ok, gracias. Yo Ahí creo está. que la compañera se refiere en la parte final del artículo, porque dice huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238, literal 2, pero ese artículo está derogado. En la Ajá. parte de arriba sí menciona el artículo 241. Bueno, sí, en el último párrafo es, ahí en ese caso, la huelga ilegal, ahí se refiere al artículo 239. ¿Oyeron, jóvenes? Es 239, no es 238. Ahí hay un error de impresión, es 239. Gracias, licenciada. Bueno, entonces, ¿qué lograron averiguar del organismo judicial? Brenda, vamos a ver. Dime, Brenda. Brenda, Maite. Por favor, Brenda, ¿vas a hablar tú? Si no, le damos la palabra a Maite. Maite, por favor. Buenas tardes, Lick. Pues lo que yo logré averiguar, y según lo que leí y en cierta forma entendí, es que los trabajadores del OJ pues querían ir a huelga. Sin embargo, se tenía que llenar ciertos requisitos para poder realizar la huelga de manera legal. Estaban en esos conteos y la huelga en sí se retrasó porque se interpusieron varios recursos, ¿verdad? Entonces estaba en ese conteo para ver si se llegaba a tener pues la cantidad que se establece que tenga para realizar la huelga legal. Sin embargo, ellos se fueron a huelga, aun cuando el conteo se estaba realizando. Entonces, de esa cuenta fue que se realizó el despido por la huelga ilegal. Lick tiene su micrófono apagado. Gracias, sí. Gracias, Maite. Excelente, muy amable. Gracias por ilustrarnos. Brenda, ¿vas a hablar o se te quedó la manita arriba levantada? Bueno, se le quedó la manita. Muy bien. Lo que Maite nos comentaba, en efecto, así a grandes rasgos, como Maite nos lo dice, muy concreta, de que en efecto había que llenarse los requisitos del artículo 241. Y si no se llenaban estos requisitos, pues la huelga es declarada ilegal, ¿sí? Y eso fue lo que facultó al organismo judicial. Imagínense, habían trabajadores que ya habían cumplido sus 20 años de servicio. Ya habían cumplido, ya llevaban 15, 12 años laborando.
y perdieron porque el organismo judicial los volvió a contratar nuevamente, pero empezaron de cero. Entonces, fue una situación bastante difícil para que se da, pero un gran ejemplo en que los procedimientos se tienen que cumplir. Pasemos al artículo 374. Gracias, Julio, por el aporte, compañeros. Pueden revisar aquí en los mensajes. Julio nos escribió, nos dice que la huelga de los trabajadores del organismo judicial se dio entre el 19 de marzo y el 2 de abril de 1996, siendo declarada huelga ilegal por la sala primera de trabajo, de la sala primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué más? Y resultando en el despido de quienes participaron en esta. Y esto fue a parar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias por ilustrarnos de esta forma. Bueno, continuamos. El artículo 374. Luego vamos a seguir analizando. ¿Qué manda? 374. En el artículo 374 vamos a encontrar la calificación del arreglo directo, ¿sí? Venimos del artículo 51, ahí tenemos el primer paso. En el artículo 51 tenemos la negociación en la vía directa, ¿sí? Y aquí continuamos, el artículo 374. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos y con la de cualquiera de otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos, verbal o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en una forma atenta y cuando así considere el patrono. A sus representantes no puede negociarse en recibirlos de la mayor brevedad que les sea posible. A la mayor brevedad que sea posible, deben de recibirlos. Bueno. Del artículo 300, ahorita vamos. Esto ya lo vimos en clase, que era el comité ad hoc, que era la coalición de trabajadores, ¿se recuerdan? Bueno. En el primer párrafo, por favor, las primeras 3 líneas. Patronos y trabajadores que tratan de resolver sus diferencias por medio de arreglo directo con la sola intervención de ellos o con la de cualquiera de otros amigables componedores. Estas 3 líneas se refiere a los comités ad hoc. Y luego dice, la tercera línea, la cuarta línea, al efecto, los trabajadores pueden constituir
consejos o comités ad hoc o permanentes. Al decir permanentes, ¿a qué figura creen ustedes que se está haciendo referencia al Código de Trabajo? A los Sindicatos. Muy sindicatos, bien, licenciada. gracias. Ahí agréguele, si puede escribirle, sindicatos. Permanentes quiere decir sindicatos. En cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear las quejas o solicitudes. Bueno, el comité ad hoc puede plantearse con 3 trabajadores. 3 trabajadores pueden asumir la dirección, el voz y voto de los demás trabajadores pidiendo la negociación directa con su patrón. Pero si lo hacemos a través de un sindicato, que queremos ya una figura profesional, una asociación profesional permanente, ¿el sindicato con cuántos miembros se conforma? 20, licenciada. 20. 20. Con 20. Así es. Artículo, ¿qué? 206. ¿Se 6. recuerda? Si no se... 206. Muy bien. Sindicato 206. Ahí se van y leen esa parte para recordarse un poquito. Y si no, hay bastante material que yo ya les he compartido. Entonces acá menciona el procedimiento. Aquí el arreglo directo es hablar directamente con el patrono y estando organizado. Debemos de estar organizados, ya sea a través de un comité ad hoc o bien de una coalición de trabajadores o de bien de un sindicato. Ese es el primer paso aquí. El primer paso fue la negociación directa o el arreglo directo. Entonces, por favor, al artículo 51, literal C, segundo párrafo, hágale el llamado al artículo 374. Y a este artículo 374, viceversa, hágale el llamado del artículo 51. Ahora, por favor, para finalizar, vamos a ver la diapositiva. Yo les dejo leer, por favor, ya le había dejado leer desde el artículo 374 hasta el artículo 390 y ¿qué? ¿Les había dicho? 377 tenía yo acá. Al 377. Bueno, vamos a expandernos un poquito más. Vamos a leer un poquito hasta el 396, por favor. Hagamos esa lectura anticipada para la próxima clase, porque aquí ya avanzamos más sobre el conflicto colectivo. Bueno, vamos a terminar de estudiar las diapositivas. Este fundamento legal, jóvenes, es obligatorio. Si usted quiere entender lo que estamos hablando ahorita, haga lectura anticipada, por favor. El conflicto de carácter económico-social, ¿cuál va a ser la materia de conocimiento? Las diferencias que existan entre los patronos y los trabajadores, cuando se afecte a la mayoría o la totalidad de las relaciones laborales en un centro de trabajo. Número 2, cuando en el lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar un paro o una huelga. Por favor, leamos qué es huelga y qué es paro. Aquí está el fundamento legal, 239 al 256. Lean, por favor, qué es una huelga y qué es paro. Recuerden, la huelga es la acción que ejecutan los trabajadores para no ejercer el trabajo o la función que les hayan diseñado, como un mecanismo de represión. El paro lo ejercen los patronos a ese
ese movimiento movimiento que se hace de paralizar funciones, el paro le pertenece a los patronos. Para la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, o sea, para llevar a cabo este procedimiento de un pacto colectivo de carácter económico-social, una vez, fíjese bien, agotada la vía directa, debe de llevarse a cabo, pero una vez se haya agotado la vía directa. Si usted o el sindicato, el grupo coaligado, el comité ad hoc, no ha agotado la vía directa, ningún juez le va a dar trámite al conflicto colectivo de carácter económico-social. Porque dentro de la demanda le tenemos que probar al juez que ya se agotó la vía directa. ¿Y cuál es la vía directa? Lo que nos explica el artículo 51, inciso C, segundo párrafo, y el artículo 374 del Código de Trabajo. Eso es la vía directa. Aquí anótelo para que no se le olvide. Bueno. La vía procesal es un procedimiento específico. ¿Qué quiere decir? Que tiene su propio trámite. El conflicto colectivo, el conflicto de carácter económico-social, tiene su propio proceso. No va a ser ni el juicio ordinario, no va a ser un incidente, no. Tiene su propio proceso a realizar. ¿Sí? Y hasta aquí los dejo. Los voy a dejar leer el artículo 324 y 378. Esto es en cuestión del plazo de las notificaciones, que ya lo vimos. No se preocupe, yo vuelvo a retomar todo el tema nuevamente, estos 3 puntos que estamos analizando ahorita. Por la hora ya nos pasamos. Recuérdense, por favor, que vamos avanzando en el tiempo, que tengo comprendido que posiblemente el 22, o ya está el calendario oficial, ¿no saben? Yo creo que todavía no, pero el 22, bueno, posiblemente, extraoficialmente, para que se vayan preparando, tenemos calendario de exámenes a partir del 22 de agosto, ¿sí? Es para que vayan preparándose. Entonces, continuamos la próxima semana. Por favor, lean los artículos que ya hablamos y los artículos que les dejo aquí, tanto en el plazo de las notificaciones. Es importante que ustedes lean esto, por favor, para poder comprender este esquema que es el que va a entrar ahorita en el primer parcial. Todo este esquema, ¿oyeron? La fase del Tribunal de Conciliación. Esta es la primera fase que se da dentro de un conflicto colectivo, la fase número 1. Entonces, lean este plazo que aparece acá porque es vital para que podamos continuar avanzando. Jóvenes, que tengan una bonita noche. Si hay alguna duda, con mucho gusto me quedo aquí resolviéndola. Los que no tengan duda, continuamos la clase el próximo martes. Martes, ¿verdad? Sí, martes. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas Gracias, noches. Lick. Venga.